Ya, muy bien. ¿Qué me decían? X pertenece a... A. A. ¿Qué más? Entonces, O. O O. X pertenece a B. X pertenece a B. No, alguien por ahí anda mal de nada. Oye, Siguiente. pero eso no Muy envió bien, este Wilder, Juan. muy bien, Wilder. Siguiente. X intersección B. ¿Cómo sería la definición? A intersección B, perdón. Definición X formal. pertenece a A ¿Ya? y X pertenece a B. Y X pertenece a B. Definición de la diferencia. Si aquí no dice diferencia relativa o diferencia simétrica, cuando solamente dice diferencia, ustedes van a asumir que es la diferencia relativa. La diferencia relativa es la que tiene el signo menos, la que en matemática conocemos como diferencia. ¿Sí? Tiene que decir diferencia simétrica para que sea el triangulito. Cuando dice diferencia, es la diferencia que todos conocemos, que es la resta. Vamos, ¿cómo sería ese? Definición formal. Dicten. X tal que X pertenece a O X pertenece a A o X pertenece a B, ¿no es esa? no, en la parte de B sería X no pertenece a B. X no pertenece a B. Ya. Y Y X no pertenece, no pertenece a a B. B. Eso, perfecto. Vamos, chicos. Esas definiciones tienen que estar de memoria. Sin eso no vamos a poder demostrar. ¿Y cómo sería? Dime. ¿La diferencia simétrica? No, La diferencia simétrica sería así. sería con I fuerte, ¿no? Vaya con Disyunción fuerte. disyunción fuerte. Exactamente. X que pertenece a disyunción fuerte. X que pertenece a B. ¿Sí? Otra cosita a tomar en cuenta, no se olviden que esto de aquí igual puede ser escrito así, ¿no? X que pertenece a A y negación X que pertenece a B. ¿No? Ustedes si gustan la negación la ponen aquí adelante o la pueden poner aquí, donde ustedes se sientan más cómodos. Vamos a estar utilizando las dos. Honestamente, yo me acostumbré a utilizar las dos por un tema de demostraciones que en este preciso momento vamos a ingresar. A ver, para seguir un poquito atemperándonos sobre estas definiciones. ¿Se acuerdan cuál era la definición del complemento de un conjunto? X tal X pertenece a todo un universo y X no pertenece a A. Perfecto. Ese ya está listo para sus 15 puntos. Vamos, ¿qué otra más? Bueno, creo que con eso está todo, diferencia. Bueno, la del conjunto potencia. ¿Se acuerdan en la definición del conjunto potencia? A subconjunto de A, algo así. O potencia A, subconjunto de A. Ajá, básicamente eso. X tal que X es un subconjunto de A. ¿Sí? Está bien. Ya, con eso ya lo tenemos. ¿Sí? Esa es la primera pregunta del examen. ¿Sí o sí les va a preguntar algo de esto? O ya lo habíamos charlado. Si no les pregunta sobre esto de aquí, de cualquiera de esas les puede preguntar. Les va a preguntar la de la estructura, ¿no? La universal afirmativo, universal negativo. ¿Cuál es su estructura? ¿Sí? Eso igual ya lo hemos visto en un modelo de examen. Si quieren, en otra ayudantía lo volvemos a repasar. Pero ahorita estamos haciendo el modelo de examen número 1. Listo, con eso ya tenemos los primeros 15 puntos. Número 2, sean A, B y C conjuntos, me pide demostrar. Nosotros ya hemos visto las demostraciones. Claro que solamente las hemos visto con premisas y con lógica de predicado. No se asusten, con conjuntos es exactamente lo mismo y lo vamos a hacer ahorita. Existen dos formas de demostrar con conjuntos. La primera forma, la más corta, es la demostración utilizando las propiedades de los conjuntos. Y la segunda forma, que igual puede que la ingeniera se los pida, es utilizando fórmulas lógicamente equivalentes. No sé si han visto la de utilizando fórmulas lógicamente equivalentes, o si solamente han visto utilizando propiedades de conjuntos, o han utilizado las dos. O no saben a lo que me estoy refiriendo. Porque a veces pasa que uno no sabe el título, digamos. No, yo que recuerden, no. Ya. Porque primera vez que decís ese nombre y no sé. No sé de qué está hablando, no entiendo. Ya, buen punto, ya.
Cuando yo digo voy a demostrar algo utilizando las propiedades de conjunto, estoy hablando que voy a utilizar las propiedades que ya les mandamos entre todos. ¿Dónde están? Propiedades. O sea, leyes de conjunto. Exactamente. Esta de aquí. Esa de aquí. Esta ley de aquí. Independencia, conmutatividad, asociatividad, pero así con conjunto. Utilizando estas propiedades. Eso se le llama propiedades de conjunto. La tabla misma lo dice, propiedades de las operaciones con conjuntos. ¿Sí? Esa es una forma. La otra forma es utilizando fórmulas lógicamente equivalentes. ¿Cuáles son las fórmulas lógicamente equivalentes? Son las que nosotros ya conocemos. Estas, ¿dónde están lógicamente equivalentes? Ya. No la tengo en tabla, pero es la que ustedes ya conocen. Sí, ahorita se las voy a... son las leyes que ya conocemos, la idempotencia, simplificación, solamente que utilizándolas de esta otra forma. A ver, ¿se acuerdan que les dije que hay una pequeña diferencia entre utilizar esta bicondicional y utilizar una igualdad? Cuando yo voy a utilizar esta igualdad, es porque estoy utilizando estas leyes. Ven que estas leyes son con una igualdad y no así con una implicación lógica, que era como cuando utilizábamos en la lógica de predicados o lógica proposicional. ¿Dónde está el predicado? Sí, ya se entiende ya. Sí, aquí, esto de aquí. Aquí utilizamos leyes con este simbolito, ¿no? Con este simbolito de la bicondicional. Esa es la diferencia. Básicamente, cuando estoy usando fórmulas lógicamente equivalentes, es porque voy a utilizar este símbolo, utilizando la lógicamente equivalente. No se olviden que esto es lógicamente equivalente y esto es implicación lógica, ¿no? Y voy a utilizar símbolo de igualdad cuando estoy utilizando propiedades de conjunto. Básicamente eso, ¿sí? Entonces, primero vamos a comenzar utilizando fórmulas de equivalencia lógica, porque es lo que hemos venido trabajando durante todo este semestre, utilizando equivalencia lógica, ¿no? Utilizamos esto de aquí, que decíamos leyes de De Morgan, sucesivamente. Ya, eso. Es un poquito más largo, pero es interesante. Pasa que lo de las propiedades de conjunto solamente la vamos a poder utilizar cuando haya una igualdad. Cuando haya una implicación o cuando haya un subconjunto, ya no vamos a poder utilizar estas propiedades de conjunto. Ahí vamos a tener que utilizar la lógica de lógicamente equivalente. ¿Ya? Ahorita no se confundan. No se preocupen, vamos a verlo, las dos formas de demostración y se van a dar cuenta que las dos son lo mismo, solo que la una es 10 veces más corta que la otra. Pero ya se van a dar cuenta. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, me dice, tengo que demostrar que todo esto de aquí es igual a todo esto de aquí. ¿Sí? Es igual. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es definir la igualdad. Por el momento lo voy a anotar. Fórmulas lógicamente equivalentes. Lógicamente equivalente. Sí, es la primera fórmula es la primera forma en la que lo voy a utilizar. Entonces, la definición de igualdad. ¿Alguien se acuerda en qué consistía cuando yo decía que un conjunto A es igual a un conjunto B? ¿Cuál era su definición lógica? ¿Recuerdan que cuando era igualdad les puse que tenía este símbolo de aquí? ¿Cuál era su definición de igualdad? B igual a A. Ya, no. Su definición formal de la igualdad. Decíamos que un conjunto era igual a otro conjunto si A era subconjunto de B y B era subconjunto de A. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora que ya lo ven. La primera clase fue esto de conjuntos. Sí. ¿Sí? Vamos a utilizar esto de aquí. En este caso, A es todo lo de verde y B es todo lo de lila. ¿Ya? Eso de ahí. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Definiendo, ¿dónde está aquí? Definiendo igualdad. Entonces, ¿a qué me dice que esto es igual? Entonces, yo voy a anotar esto. A menos B unión C. Nótense que lo único que estoy haciendo es anotar. ¿Sí? Nada más estoy diciendo. A menos C. Ahora, ¿esto a qué es equivalencia lógica? Es una lógicamente equivalente a decir que A es subconjunto de B. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir todo lo que es A
que es A menos B unión C, todo eso es A, tiene que ser subconjunto de todo lo que es B. ¿Y qué es B? Es A menos A B. menos B intersección A menos C. ¿A qué más es equivalente? Lo opuesto, ¿no? Que B tiene que ser subconjunto de A. Ah, entonces agarro y lo copio exactamente igual, solamente que de una forma invertida. Primero voy a copiar A menos B intersección A menos C, subconjunto, y ahora copio A, que era A menos B unión C. Eso es. ¿No? Entonces todo esto salió de esa equivalencia lógica. Hasta ahí, ¿entendido? ¿Se perdió alguien? Me perdí. Ya, bien, eso. Eso, sean honestos, chicos, porque si aquí ya. Lo único que hicimos fue copiar, ¿sí? Agarré y copié todo esto que era mi ejercicio, lo copié aquí. Y yo digo, ¿a qué equivale lógicamente esto? Equivale a que A, todo esto es A, es subconjunto de B, todo esto es B, ¿sí? Solamente lo copié. ¿Lo ves? Sí, ¿Se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? Esto es A y todo esto es B. La igualdad, la igualdad. ¿Se ve hasta ahí lo que hice en el paso número 1? Sí, se no entiende. entendí la cosa. Ya. Eso fue lo 1. Y lo otro es lo opuesto, que B es subconjunto de A. Ah, entonces primero voy a copiar B y luego voy a copiar A. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Ese es el problema, por eso que les digo que esta demostración es un poquito larga, porque hay que demostrarlo tanto de izquierda para derecha como de derecha hacia la izquierda, ¿sí? Y nada más, eso es. Tengo que poner eso de ahí y voy a poner a esta es mi ecuación número 1 y la de bajito es mi ecuación número 2. Listo, ¿Y ahora sí, ahí ¿quedó acaba claro tu lo que hice? ejercicio? No, recién está empezando. ¿Hasta ahí quedó Ah. claro? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, 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 sí. Sí, sí. Ya. Número 2. Vamos a demostrar, ahora ya lo tenemos esos dos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir la inclusión. Esta inclusión. ¿Cuál era la definición de A subconjunto B? Perdón, claro, inclusión. ¿Cómo se definía esto? Igual era una equivalencia lógica. ¿Qué decía la definición? X pertenece a, entonces X pertenece a B. Sí, exactamente, ¿no? Para todo X hay una X que pertenece a A, entonces hay una X que pertenece a B. Sí, básicamente era eso. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer ahorita. Bueno, lo voy a dejar ahí para que se acuerden. Ya saben que este PDF después lo paso al Telegram. Y entonces, yo voy a decir de la ecuación número 1, después lo que haga en 1, lo mismo vamos a tener que hacer en la número 2. Por si acaso. Inverso. Sí. Y ya se dan cuenta que es copiarlo de abajo para arriba. La cuestión es demostrar la primera parte y el resto sale. Entonces, yo voy a decir, definiendo subconjunto. Entonces, ¿qué me decía la definición? Tengo que añadir una X. De pronto aparece una X. Esa X la tengo que hacer aparecer. Entonces, yo voy a decir, si hay una X que pertenece, y dice, no, aquí, al conjunto A, entonces tiene que haber una que pertenezca al conjunto B. Entonces, lo mismo. Aquí, ¿qué es A? Todo esto es A, todo esto es B. Entonces, yo voy a anotar exactamente lo mismo. Si hay una X que pertenece a, o sea, A, que es todo esto es A. ¿Ya? Hasta ahí, todo eso es A. Entonces, ¿sí? Implicación material, implicación lógica, tiene que haber una X que pertenezca a todo lo que es B. Entonces, copio todo lo que es B. A menos B, intersección A menos C. ¿Sí? Hasta ahorita lo único que hice fue realmente copiar. Esto de aquí tiene que salir así, de memoria. Ni muy bien ustedes ven el ejercicio, agarran y lo copian, y aquí igual lo copian. ¿Sí? No hice nada de lógica ahorita, solamente apliqué 2 definiciones que ya uno las sabe por memoria. ¿Hasta ahí se entiende lo que hice? Sí. sí. Disculpa, ¿ahí es implicación o es equivalencia? Esto es implicación lógica. Aquí era equivalencia lógica. Esto es equivalencia lógica, aquí implicación lógica. ¿Sí?
¿Por qué? ¿Por qué estoy usando implicación lógica? Porque aquí la definición me dice, se convierte en una condicional. ¿Ya? Ahora sí, yo voy a decir, sea una X que pertenece, y voy a A copiar ver. el antecedente. X que pertenece a B unión C. Lo único que estoy haciendo es copiar esto de aquí abajito. Nada más. Y le puse ahí un C. ¿Se entiende eso? Aquí va a comenzar mi definición, básicamente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que demostrar, ¿sí? Por la demostración. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta demostración? Lo vamos a hacer con los métodos de demostraciones que ya conocemos. Lo que vemos aquí vamos a hacerlo por el método de la condicional. ¿Qué era la condicional? Yo tenía mi antecedente y mediante leyes de premisas tengo que llegar a mi consecuente. Y es lo que voy a hacer ahorita. De aquí para adelante recién comienza la demostración. O sea, hasta aquí tienen que hacerlo todo esto así como que al instante de memoria, por decirlo así. Es solo copiar y pegar. Aquí comienza la demostración. Entonces, yo tengo esto de aquí y tengo que llegar a mi consecuente. ¿Cómo voy a llegar a mi consecuente? Utilizando las leyes. Primeramente, ¿qué voy a definir? Voy a definir esta resta. ¿Cuál era la definición de la resta? Vamos, ¿cómo quedaría la definición de la resta? Aquí fue la primera, ¿no? X que pertenece a A y X que no pertenece a B. En este caso, esto de aquí es A y esto de aquí es B. ¿Cómo quedaría entonces? Dicen. X pertenece a ¿Ya? O. Y Y. No sé, no recuerdo. Y X no X pertenece X no pertenece a pertenece B a unión B C. unión C. perfecto. ¿No? Y aquí ustedes anotan, estoy utilizando la definición de la resta, perdón, claro, se le llama de la resta o de la diferencia, los dos nombres. Ahora, esto es lo que yo les digo, yo acostumbro a ponerlo entre comillitas el símbolo. ¿Se acuerdan cuando les decía por qué uso subconjunto con símbolo? Y esto es complemento, ¿no? Para que no se confundan. Ustedes, si gustan, y si no son tan flojitos como yo, pueden anotar directamente definición de la simétrica. Definición de la red simétrica, ¿no? Lo que ustedes quieran pueden anotar. La cuestión es que se entienda qué es lo que estamos definiendo. Yo en este momento estoy utilizando la definición de la diferencia. Siguiente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Recuerden que esto de aquí, si gustan, lo pueden ver de esta forma. X que pertenece a y negación de X que pertenece a B unión C. Esto no es nada más que un cambio de notación. Notación, ¿sí? Porque así se puede seguir definiendo. Ya. Entonces, lo segundo que tengo que hacer es definir esta unión, ¿sí? No podemos trabajar así con disyunciones, uniones, conjunciones, intersecciones. Tenemos que trabajarlos todos en disyunciones y todos en uniones. O sea, lo primero que van a hacer es definir las diferencias y definir las uniones. ¿Ya? Esos son los primeros pasos. Entonces, vamos, ¿cómo quedaría la definición de esa unión? De esto de aquí. ¿Cómo queda la definición de eso? Vamos, chicos. Aquí X está. pertenece a B. Ya. X pertenece a B o X pertenece a X C. pertenece a C. O X pertenece a C. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Van entendiendo? Yo Sí. entiendo, pero necesito la tabla. ¿Puedo Pero sacarle si les screenshot a tu dije, pantalla? les dije la tabla, Oye, claro. pero estaba en cálculo, ¿sabes qué? Cierto, hoy Les estábamos envié en en el grupo de cálculo. WhatsApp, chicos, hoy con la tabla, porque hoy ustedes van a resolver. ¿Qué No, esa necesitan? no. La Las otra, la otra. definiciones. La Las otra, En definiciones. tu Power. Ajá, eso. esa. Porque eso es lo que estamos haciendo, pues. Claro. Voy a tener que hacer otra tabla. Joder, otra vez Ya, hacer otra. gracias. Sigamos. Ya. Vamos, chicos, Mucha vamos, vamos. tabla ya últimamente. No me está gustando. Solo son definiciones, chicos, ya. Vamos, hasta ahí ya está. Ahora necesitamos que se parezca lo de aquí arribita. Por si acaso, necesitamos eso, necesitamos llegar a eso. Vamos con el siguiente. ¿Está loca? Ya. Aquí ya podemos utilizar, ya les dije, no podemos hacer nada cuando la negación está afuera.
¿Se acuerdan, no? Cuando esta negación estaba afuera, lo primero que hacíamos siempre era introducirlo mediante leyes de De Morgan. Entonces, díganme, ¿cómo quedaría con leyes de De Morgan eso? X no pertenece Y a no B pertenece a B. O Y sería disminución. y X no X no pertenece. pertenece a C. C. Te faltó Perfecto. allá poner definición de unión. Definición de unión, cierto, perdón. Sí, y aquí van a disculpar, No, chicos. Aquí es cuando, Wilder, te estás puliendo. Ley de De Morgan. aquí de De Morgan, ¿no? Leyes de De Morgan. Perfecto. Ahora sí, aquí, si se dan cuenta, ya se parece a lo de arribita, ¿sí? Porque ¿cuál es la definición de la podemos resta? Una X que simplificar. pertenece. ¿Podemos simplificar qué? Tenés Porque A, una B y ahí, C. No puedes simplificar nada. Tenés A, B y C. Aquí es cuando se tienen que dar cuenta de una cosita. Yo aquí arribita tengo 2A. Y yo aquí abajo solo tengo una. ¿Cómo hago yo aparecer otra vez una A? Asociativa. Ya, ¿Distributiva? No. ya, puede ser distributividad. Ahí hay dos caminos. O pueden tomar No. distributividad y de pronto No. distribuyen la A la B y luego a la C. Puede ser una forma, pero recordemos una cosita, que la distributividad usualmente la utilizábamos cuando tenían diferentes signos. Y aquí tenemos los mismos signos, ¿no? Entonces, Sí. ¿se acuerdan de la primera ley? Idempotencia. La Ah, podemos sí. utilizar a la inversa. Tengo una P y ahora puedo hacer 2P, ¿no? Sería lo mismo. X que pertenece a A, y voy a utilizar el mismo símbolo que acompaña a A, y X que pertenece a A. ¿Se entendió? Aumenté la misma premisa. He aumentado la misma premisa 2 veces mediante indepotencia, pero a la inversa, si quieren poner. Inversa. O sea, estás forzando a que aparezca una más. Exactamente. O sea, lo mismo. No, nada, perdón. ¿Sí? Eso. Y no nos olvidemos que aquí tenemos que aumentarle lo que tenemos, ¿no? Que es X que no pertenece a B y X que no pertenece a C. Lo único que hice fue aumentar una A, ¿sí? Mediante leyes de indepotencia, pero a la inversa, ¿no? Si estuviéramos trabajando de abajo hacia arriba, se entendería, ¿no? Tengo las dos mismas premisas iguales, me quedo con una única. Eso. Y ahora sí, todos los símbolos son iguales. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Asociativa. Asociatividad. Ya, ¿y qué me conviene asociar con qué? Fíjense que tiene que ser igual a lo de arriba. Entonces, A con díctame. B y A con C. Ya, dictame, ¿cómo sería? Ya X pertenece a Y X no pertenece a B. Siguiente asociación. X pertenece a A y X no pertenece a C. No pertenece a esa. Esto sería por asociatividad. ¿Se entiende? ¿Alguien perdido? ¿Alguien que dice no, retiro nomás? Eso ¿O se es está entendiendo? solamente turismo nomás. Turismo, ¿no, loco? Turismo, está bien. Está bien, turismo. Bonito, pero aprendan inglés. Ya, ahora sí. Luego de esto, ¿qué nos faltaría? Ya está la demostración. ¿Sí? Entonces, yo ¿qué es lo que veo La aquí? definición de C menos. cambio de notación. Ya, definición de la diferencia. ¿Cómo quedaría entonces? ¿No? O sea, lo aplicamos a la inversa. Al principio utilizamos esta definición para convertir este menos en una i, y ahora lo vamos a utilizar a la inversa. ¿Cómo quedaría entonces esto? X que pertenece a ¿qué? A A menos B. menos B. Perfecto. ¿Y cómo quedaría en este otro paréntesis? X pertenece a menos C. Menos C. ¿Sí? Bien, chicos. Y para finalizar, ¿cómo se define esto? ¿Qué definición me falta usar? ¿Qué denota la Definición de unión. No, de intersección. Intersección. definición de intersección? ¿Eso cómo quedaría? Que hay una X que pertenece a A menos B, intersección A menos C. Y ya está, lo que necesitaba. ¿Se entendió? Puta chipa, Sí. mucho, sí, oye.
Es el primer ejercicio que hacemos, así que 50-50. 50-50. Se puede, ¿no? Se puede, chicos, se puede. ¿Ya? Ahora, a ver, cositas a tomar en cuenta para que vamos a repetirlo a ver de nuevo. Lo primero que hicimos fue esta X se distribuyó, si quieren llamarlo así, 2 veces, utilizando la definición de la intersección. Fue lo primero que hicimos. ¿Qué más hicimos? Luego de eso, lo mismo, esta X que no pertenece a B, ¿ya? Igual lo distribuimos 2 veces, ¿ya? Ahora, si quieren, aquí por ejemplo, en vez de haber hecho este cambio de notación, directamente podríamos haber llegado a este paso de aquí, si es que son precavidos, ¿no? Me refiero a esto. Si aquí dice Eso te iba a X preguntar. no pertenece a B unión C, pueden distribuirlo directamente y decir X no pertenece a B o X no pertenece a C. Si es que lo dominan, se puede hacer en un solo paso directamente, ¿ya? Pero en este momento lo que yo hice fue hacer un cambio de notación porque nosotros las definiciones no las acordamos así, ¿no? Que tiene que ser una X que pertenece a A o una X que pertenece a B. Entonces, cuando yo le pongo esto, definición de la unión, de pronto me dicen, no, pero es que no puede ser porque no existe y aquí en la definición dice que tiene que existir y se chipan. Entonces, precisamente por eso lo hice paso por paso. Ahora, si ustedes la dominan las definiciones, tranquilamente lo pueden hacer en un solo paso esto, ¿ya? No hay ningún problema. Pero, no sé, háganlo pasito a pasito porque estamos iniciando. Entonces sería, X no pertenece a B, le cambian la notación, o en vez de hacer el cambio de notación, directamente desde la entrada podían hacerle la negación aquí, ¿no? Si ustedes quieren, de entrada lo ponían y ya así se ahorraban una línea de espacio. Pero eso ya es la comodidad de cada uno como uno lo va entendiendo. Entonces, primero definimos la resta, luego definimos la unión. Y listo, ya lo teníamos todo así. Entonces, como les digo aquí, si gustaban, podrían utilizar esa distributividad. Igual era válido. Se puede hacer distributividad a pesar de que sean del mismo signo, del mismo símbolo, se puede hacer distributividad. Pero no sé, quería que vean eso, de lo de la idempotencia. Se puede igual utilizar. Cualquiera de los dos casos es válido. Luego, asociatividad a lo que nos convenga, ya lo hemos estado utilizando. Luego ya vemos que tenemos estas definiciones, lo hacemos a la inversa, así que como lo llamamos, y ya con eso estaría todo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el detalle de esto? Que solamente hemos demostrado la fórmula número 1, nos falta demostrar la fórmula número 2, pero se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿ya? Ahora, esto sí, aquí le falta un pasito más, que es lo que formalmente definimos y decimos lo siguiente. Me falta aquí, el famoso por lo tanto. Por lo tanto, es básicamente el resumen de lo que acabamos de hacer. Por lo tanto, si yo digo, voy a anotar esto de aquí, ¿sí? Lo que teníamos que demostrar, lo voy a poner aquí. Por lo tanto, si hay una X que pertenece a A menos B unión C, solamente estoy anotando esto, y demostramos que entonces también existe una X que pertenece a A menos B intersección A menos C. Lo único que hice fue anotar. ¿Sí? De eso que acabamos de demostrar. ¿Qué demostré? Demostré que si yo parto de este punto, puedo llegar a este punto. Ya lo demostré. Entonces, eso es lo que estoy anotando. Entonces yo digo, por lo tanto, si yo pude demostrar esto, ¿eso qué significa? Eso equivale lógicamente a decir que A menos B unión C es subconjunto de A menos B intersección A menos C. Que si se dan cuenta, eso que acabo de anotar era la primera fórmula. ¿No? Era la primera fórmula. Lo que queríamos demostrar en la primera fórmula. Yo quería demostrar que esto era posible, que esto sí es válido. Y para poder demostrar esa validez, tuve que hacer esta demostración. ¿Se entiende? En el por lo tanto, lo único que es básicamente es escribir. Lo que acabo de demostrar es lógicamente equivalente a lo que yo decía al inicio, que es la fórmula número 1. Solamente es copiar. ¿Sí? Es lo que les digo. Esto es Eso es como un tipo protocolo. Ajá, básicamente eso. Es cuestión de protocolo. Es bastante tedioso, porque hay que escribir muchas cosas repetidas, pero la demostración es solo esto. Aquí es nomás lo que uno se tiene que fundir las neuronas pensando.
Y una vez que ustedes tienen esto, ahora tenemos que demostrar la segunda fórmula. Y tenemos que hacerlo exactamente igual que lo hicimos en la primera vez. Vamos a ver. La primera vez, ¿qué dijimos? Que tenemos que decir... Ahí, ¿dónde está? Perdón. Esto de aquí, esto de aquí. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la segunda fórmula. La segunda fórmula es esta de aquí. ¿No? Esta de aquí. Y decíamos, por demostrar. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Ahora en el paso número 2. Aquí, paso número 2. ¿No? Tengo que, por demostrar... me olvidé decirles que esta de aquí es la tercera fórmula. ¿Sí? La número 3. Entonces, por demostrar, y hacemos exactamente lo mismo. Hay una X que pertenece, todo esto que era A y todo esto es B, ¿no? Entonces, a ver, hago exactamente lo mismo que la anterior vez, anotarlo. Hay una X por la definición de este de aquí, de este subconjunto, ¿sí? Entonces sería, hay una X que pertenece a A menos B, intersección A menos C, ¿ya? Entonces, estamos utilizando esta definición, entonces tiene que haber una X que pertenezca a A menos B unión C. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces nosotros decimos, sea la X que pertenece a A menos B intersección A menos C. Lo único que hice fue copiar esto de aquí, aquí abajito, y ahora le pongo condicional. Y ahí comienza la demostración. ¿Sí? Hasta ahí solamente copiamos. ¿Se entendió? Más o menos. Sí. Sí, no. Lo único que Sí, hicimos pero fue muy copiar. Sí, es larguísimo, es lo que les digo. Es tedioso, cansa, pero es eso lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora aquí comienza nuestra demostración. La voy a poner en esta hojita. La otra es mucho más corta y seguro la van a amar. Por eso empecé con esta. Ya, vamos con esto de aquí. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que estaría aquí, la definición de la intersección. Entonces, ¿cómo queda esa definición? Dicten. X que pertenece a A menos B y X que pertenece a A menos C. Ya. Y ahora tendríamos que definir las diferencias. Esa fue la Definición de definición. intersección. Sí, la definición de las diferencias. ¿Cómo quedaría? Esta definición. Ya, X pertenece a A o B. A ver, pero me voy a No está fijar. bien. Y Ya, X no pertenece a B. Y aquí no No, pertenece B. a B. Ya. ¿Y cuál sería la otra? X pertenece a... X no pertenece a C. Ah, sí. No, por Dios, me voy a sacar bien. ¿Ya? Miren, chicos, y si se han dado cuenta, estamos yendo en el orden que íbamos aquí. Primero hicimos definición de la intersección, luego la definición de la resta. Y es exactamente el orden que estamos haciendo aquí. Definición de la Ya intersección. asociativa, entonces, de una. Fast. Eso, viste, bien, ya lo notó. Es exactamente el siguiente paso que hicimos aquí fue asociatividad, después indepotencia. Y seguro que aquí va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque es de atrás para adelante. Aquí, asociatividad Generalmente fast. es así, ¿no? ¿Ve? De abajo para arriba al segundo. O Exactamente, es rara lo vez mismo. pasa. No, siempre es así. Pero Ya. finalmente tenés que escribir lo mismo, solo que de atrás para adelante. Ya. Ya, entonces está fácil. Yo lo vi. Es lo está que les muy digo. largo. Lo único que es largo, porque tenés que escribir un montón de cosas repetidas. O sea, lo único difícil es hacer esta demostración. Esa demostración la hacen de un lado, ya del segundo lado es copiar de atrás para adelante, básicamente. Ya, esto fue asociatividad. Ya, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y de potencia inversa. Ya. Inversa. Ya no es inversa, ¿no? Solo sería indepotencia. Solo Oye, idempotencia esa nomás. idempotencia inversa yo no la entendí, pero sí le entiendo a la idempotencia normal, digamos. Exactamente, ya. Nada, es que en la indepotencia inversa que hicimos fue porque teníamos una única A y queríamos tener dos A's. Sí. Entonces por eso lo Muy duplicamos. bien, muy bien. Nada más. Eso fue lo que hicimos en indepotencia en la inversa.
Ahora entonces se va a aquí, ver una ahí. aquí solo va a haber No, uno. Ujú, sí. ¿ya? Y X que no pertenece a B y X que no pertenece a C. Ahora, no nos olvidemos qué es lo que necesitamos. Necesitamos llegar a esto de aquí, ¿no? Necesitamos tener una A, unión B y C. ¿Sí? Esto de aquí. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Eso sí, aquí ya cambió un poquito. Vale, Fcita. Ya bueno, aquí, ¿esto qué fue? Idempotencia. Idempotencia. Hay que Ahora, definir. Ya, pero el detalle de definir es que nos va a quedar, si aquí podríamos utilizar, por ejemplo, definición de complemento, y esto lo que va a hacer es que esto va a quedar en B complemento, y X va a ser que pertenece a C complemento, y no es lo que estamos buscando. Estamos buscando, para comenzar, que esta I se haga en una O. ¿Por qué? Porque yo necesito que entre la B y la C haya una unión, y la unión es con una O. Necesito una O entre la B y la C. ¿Cómo hago que esta I se convierta en O? De Morgan. De Morgan, exactamente. Entonces, la negación la voy a sacar. ¿Y esto en qué va a quedar? X pertenece X pertenece a B. y X pertenece O a... X pertenece a C. Ah, cierto, O. X O, pertenece. Eso fue o con eso. de Morgan. Aunque ahora que recuerdas lo mismo que estamos aquí, ¿no? Sí, utilizamos de Morgan después, cierto, cierto, cierto. Es lo mismo, ¿ven? Es lo mismo. Ya. Y ahora sí, ya lo tenemos. Podemos ahora hacer utilizar la definición de la unión, ¿no? Que fue lo que hicimos Oye, aquí. Definición de la unión. Después de que usamos de Morgan, utilizamos definición de unión. Entonces, oye, definición espera, de unión. espera, antes que siga, espera. Tengo Dime, una dime. duda. Ya, Mande. allá en idempotencia, ahí arribita de Ya. Morgan, supuestamente esa E está negada, ¿verdad? O sea, existe. Si estás usando de Morgan, podemos simplemente, no, abajo de eso. Ya. O sea, me voy que estás usando de Morgan, ¿verdad? O sea, ¿por qué pones la negación? ¿Por qué no lo hacemos directo? O sea, porque yo estás haciendo paso por paso, ¿verdad? Porque Claro, cuando usas de no, Morgan, no estoy negas esas utilizando. dos y esas Claro, dos están negadas, así que por ende ya no quedarían negadas. ya, vamos con eso, vamos con eso. Yo tengo ahorita no P o no Q. ¿Cómo queda ahí de Morgan a la inversa? Doble Negación negación de sería P y Q. P o P y Q. A ver, dicten bien, con calmita. Dale, Luis. Negación de Negación. P y Q. Negación, abro paréntesis, de P y P Q. y Q. Q. Perdón, Q y Q. P y Q. ¿No? P y Q. Es, ¿qué ocurrió? Que apareció una negación por afuera de un paréntesis. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Apareció la negación y lo que estaba negado, se afirmó. Lo mismo con la no Q, estaba negada, se afirmó. Y lo que era una disyunción se convirtió en una conjunción. Perdón, lo que era una disyunción se convirtió en una conjunción, ¿no? Lo que era una disyunción se convirtió en una conjunción. Viceversa. Eso. No lo estamos haciendo paso por paso, estamos haciendo leyes de De Morgan. No te olvides que si le estás negando aquí, esa negación la tenés que sacar fuera de un paréntesis. Básicamente eso. No sé si esa era tu pregunta. Sí, yo estaba mal. Ya, eso. Gracias. Para eso estamos, chicos, para eso estamos. ¿Ya? Eso ahí. Ahora sí, ya lo tenemos de esa forma, aplicamos definición de, es lo que les digo, ¿no? Estamos haciendo exactamente los mismos pasos aquí. Después que usamos de Morgan, utilizamos definición de unión. ¿Cómo quedaría la definición de unión ahí? X pertenece a B. X pertenece a B. Unión. Recta. O Unión X Unión. pertenece a C. Ah, me equivoqué. No se olviden, no es eso. X pertenece a B, unión X que pertenece a C. Eso es lo que no quiero que cometan el error. Como estoy utilizando definición de la unión, las dos X se vuelven una sola. Y lo que voy a hacer es, esto se convierte en una unión. Y voy a unir la B con la C. Eso, ¿sí? No se confundan, por favor. Y ahora sí, podemos utilizar lo que les había dicho, el cambio de notación
o si gustan ahí mismo lo pueden utilizar, ¿no? O sea, nosotros lo conocemos así, ¿no? X que pertenece a A y X que no pertenece a B unión C. Eso lo hacemos con un cambio de notación. Que fue exactamente lo que usamos aquí. Cambio de notación. ¿Y ahora qué nos toca? Definir. Definición de diferencia. Ya, ¿cómo quedaría? X pertenece a A menos X no pertenece a B unión C. Ya te dije, no le pongas esa X que no pertenece. Eso es parte de la definición. La madre. Vamos, Sí, vamos. ¿verdad? Eso es práctica. Lo estamos chipando horrible. Eso es práctica. No, tranquilo. Ya sabes, en tu casita, hacerlo de nuevo con calmita y se puede. Ya, ahora sí, vamos con el por lo tanto. El por lo tanto no es más que copiar. ¿Qué tengo que copiar? Lo que querías demostrar, pues. Ya, dictame qué era lo que quería demostrar. Pues. Te lo No dejo. fue, no. Dale, Era pues, él. campeón. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguien más? Tengo que anotar esto de aquí con esto de aquí. ¿Ya? Ya. Entonces, dicten, ¿cómo sería? X pertenece Copiar y pegarlo. ¿A qué Ah. pertenece? a resta B. Intersección. Intersección A menos C. Lógica. Implicación material. Implicación. No, ¿cómo que implicación Pero material? implicación implica lógicamente a que hay una X X. pertenece a A menos B unión C. Ya. Y esto equivale lógicamente a decir, y esa era la fórmula número El 2. subconjunto. Exactamente, ese subconjunto. Entonces, ¿qué sería ese subconjunto? Esa buenardo aquí para es decir el teoría, subconjunto. bueno. Este es su subconjunto. Eso que ven ahí es el subconjunto, la equivalencia lógica. Sería A menos B, intersección A menos C, subconjunto Subconjunto. de este segundo de aquí. De este segundo de aquí. A menos B unión C. ¿O? ¿Sí? B Ujú. unión C. Eso. Y para finalizar yo digo, esta es la ecuación número 4. Entonces yo digo ahora, de 3 y 4, yo puedo decir, básicamente hay que copiar lo mismo que copiamos al inicio, que es estos dos de aquí. Vamos a demostrar lógicamente que era equivalente a esto. Entonces yo, ay no, qué flojera hacer esto. Ya me acordé por qué odiaba estas demostraciones. Control Ahí. C, control B. Sí, no. Bueno, yo tengo esa fortuna, pero ustedes en su examen no. Depende, pero si lo hacemos en digital, digamos, se va a ¿No poder. estás diciendo? ¿No estás Más presumiendo? vas a esa tardar vaina? haciéndolo en digital que en otra cosa. Ya, la número 3 habíamos demostrado que A menos B unión C era subconjunto de A menos B intersección A menos C. Esa era la ecuación número 3. ¿Se acuerdan? Esa fue nuestra ecuación número 3. Esto fue lo que logramos demostrar en la ecuación número 3. La ecuación I, entonces yo voy a poner I, así como aquí puse una I, lo mismo estoy usando aquí, estoy poniendo la I. La ecuación número 4. ¿Qué habíamos logrado demostrar en la ecuación número 4? Esto de aquí. Eso de ahí es esto de aquí. No, entonces yo he logrado demostrar que A menos B intersección A menos C B es subconjunto ¿ya? de A menos B unión C. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tenemos acá? Como estoy diciendo que este subconjunto está incluido, que es subconjunto de este otro, y lo mismo, que este conjunto es subconjunto de este otro, eso es la definición de la igualdad. Entonces, acabo de demostrar que A menos B unión C es igual a A menos B intersección A menos C. Básicamente lo copié de aquí para allá. Oye, pero una pregunta, ¿la Creo que ingeniera vale Sara esto. hizo un ejercicio de esto? Creo que no, ¿verdad? No, no hizo, solamente hizo como Exacto. inferencia nada más Todavía. No, hacia Con pero abajo. dijo razón, la, pues.
La Claro, siguiente la clase ingeniera creo vamos a que hacer la solamente hizo siguiente. uno de esto o uno de esto. O sea, solamente lo hizo para demostrarlo de un lado. No hizo una igualdad. La igualdad la tenés que demostrar por los dos lados. Lo bueno es que lo están grabando. Sí. ¿Ya? Eso, chicos, ¿no? Entonces, repasar un poquito. Lo que quiero demostrar, utilizo la definición de la igualdad, ¿sí? Y ahí saco la ecuación 1 y la ecuación 2. Demuestro la ecuación 1 y anoto esto que ya saben que es netamente copiarlo. Luego hago lo mismo con la ecuación número 2 y es copiar de abajo hacia arriba lo que teníamos en la ecuación número 1. Y ya de la ecuación número 3 y 4 ya queda demostrado. ¿Sí? Más que ser difícil, es tedioso. Son Hay que muchísimos. anotar sí o sí lo que hay que hacer, hijo. Lo que Sí, tenemos que entonces, saber aunque de hagan, memoria. sí, o sea, Sí, y sí, me yo lo voy acuerdo a que el ingeniero apuntar. unos 15 ejercicios nos dio para que lo separen, lo hagamos de memoria. Igual en el examen no pude. Ahora sí, Por vamos con favor, el que es nadie más pida fácil. tareas así, no sean como siempre piden y piden tarea en la clase. Ya, ahora Pero la vamos, tarea te ayuda a estudiar, pues viejo. ahí está. Pero a veces no podemos hacerlo, pues se hace difícil, como la otra vez. Pero estudias, pues y así aprendes. Ya, chicos. Ahora sí, vamos con esto. Voy a copiar, Vamos carajo. con el segundo método. Les juro que el segundo método es muchísimo más fácil y más cortito. Lo vamos a hacer en una sola hojita. Este Ya, a segundo ver. método es el de las propiedades de conjunto. Como les digo, propiedades de conjuntos, ¿ya? Para eso van a ocupar sus nuevas fórmulas, que son las que tenemos. Esa sí está en su formulario de ustedes, ¿no, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Es así? Esta aquí. Sí. Ya, esta sí la tienen. O sea, está, Entonces, pero hay que aprenderla, pues. claro, pero es lo mismo que ya conocemos. Idempotencia, conmutatividad, asociatividad. Ahora, lo nuevo son la complementariedad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en complementariedad lo que nosotros decíamos era cuando teníamos una P y no P? O P o no P. Y alguna salida verdad, la otra salida falso. En complementariedad es lo mismo, solamente que vamos a jugar con lo que es vacío y universo. Y universo. Exactamente, ¿no? Lo mismo aquí en identidad. Lo que hacíamos era una premisa y verdad, una premisa o falso. Lo mismo, un conjunto intersección vacío, un conjunto intersección unión. O sea, esas son las dos nuevas que se tendrían que aprender, las leyes de identidad y de complementariedad, y todas las demás funcionan exactamente igual. De De Morgan funciona igual, tenemos un complemento, ¿cómo le hago? Complemento al que está A, complemento a B, y la unión se convierte en intersección. Leyes de De Morgan, ya las conocen, chicos, son las mismas que venimos utilizando. Las únicas nuevas vendrían a ser estas que son leyes de acoplamiento, que es casi como absorción, y leyes de Perovskit, que igual, bueno, en realidad es más parecido a la de absorción. Bueno, las dos son un poquito parecidas a absorción. Bueno, son leyes nuevas, ¿sí? Eso es lo nuevecito que tendríamos que aprender. Pero vamos, que se puede, ¿sí? Haciendo ejercicio se puede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, tengo que anotar esto de aquí y tengo que llegar a esto otro, ¿ya? Solamente que de forma directa, literalmente de forma directa. Yo voy a agarrar y voy a anotar esto de aquí. Lo anoto. A menos B unión C. Y comienzo a utilizar las leyes. La primera ley que podemos utilizar es la de la diferencia, ¿sí? Propiedades de la diferencia. Lo tienen en su formulario. Aquí está. Propiedades de la diferencia. Esta se la tienen que saber de memoria. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos simplificaciones, por decirlo así, lo primero que hacíamos era deshacernos de las condicionales y llevarlo todo a disyunciones y conjunciones? Lo mismo podría decirse aquí, básicamente, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es deshacerme de esa diferencia utilizando esta propiedad. Entonces, ahí tienen la propiedad. Dicten, ¿cómo quedaría? Ay, A unión. A intersección. Intersección, intersección, campeón. complemento A, Con- unión C. B, unión C, complemento. complemento. ¿Ya? ¿Qué? B, unión C, complemento. Es lo que les digo. No lo intenten hacer de forma directa. Hagámoslo en otro paso. Ahora, en otro paso, hagamos leyes de De Morgan. Aquí utilizamos propiedades de la diferencia. No me acuerdo. N propiedades le puso ella, pero yo la conozco como la propiedad de la diferencia. ¿Ya? Aquí podemos usar leyes de De Morgan. ¿Cómo quedaría la ley de De Morgan aquí? Complemento de B. Intercepción complemento de C. Ya, esto es de De Morgan. Ahora,
Caray, estoy perdido. ¿Podemos asociarlo? ¿Ya? ¿Se acuerdan de nuestra demostración? ¿Qué fue lo que usamos? Porque necesitábamos dos A y solo teníamos una. Y de potencia. En potencia. Potencia de alrededor. Ya. Inversa. A, intersección Igual. A, ¿no ves? Y luego intersección B complemento, intersección C complemento. Esto fue idempotencia y le pongo la inversa, a pesar de que no es necesario. Ya. Y ahora sí. O bueno, ¿saben? Para que lo tengan de las dos formas, podemos ponerle distributividad. Sí, porque ya hicimos con idempotencia la inversa. Hagámoslo con distributividad, para que lo tengan de las dos formas. ¿Cómo sería distributividad? Dicten. La A, intersección. A intersección B conjunto. B, Complemento. Conjunto. A, intersección C, complemento. Complemento. Ahora sí, ya se parece a lo de arriba, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Ni idea. Hay que buscar pues, la ley. La inversa de esto. Recuerden que es una igualdad, los puedo usar de izquierda a derecha tanto como de derecha a izquierda. ¿Cómo quedaría? Va a quedar A menos B. Bien. Intercepción A menos C. puta ese Claudio es maldito, viejo. Ahora Y lo ya vas a estuvo. leer para que te dé la tarea. Ya estuvo, chicos, en 4 pasitos lo hicimos. Bonito, ¿no? Una pregunta, para el examen, ¿podemos hacerlo de cualquiera de las formas? Si en su examen no especifican, cualquiera de las dos. Si el examen especifica, amén. Gracias. Oye, pero yo creo que si el ingeniero no da el anterior paso, tiene que ser por un ejercicio, digamos. Porque es largango. Claro. Yo creo que no nos va a dar así. Usualmente cuando bien de ustedes esa vean forma. una igualdad, háganlo con propiedades de conjuntos. Creo que lo van a Yo hacer te con escucho, propiedades de muchacho. conjuntos. Yo, ¿Cuándo yo no se creo que puede no va a usar? dar uno como el anterior porque estamos como que aplicando todo a la vez. Sin embargo, aquí solamente aplicamos las leyes de conjunto. Es como que muy, muy fácil, digamos, ¿no? O sea, para ella. No, yo creo que les va a dar uno Yo de te este y otro escucho. del otro. En el otro examen, como lo hizo de forma virtual, me acuerdo del anterior semestre, a algunos le tocó de esta forma y a otros le tocó, pero es que escuchen una cosita. Yo lo hice de las dos formas porque aquí me pedía demostrar una igualdad. En cambio, ella, me acuerdo que esa vez pidió demostrar esto de aquí. Entonces, cuando te dice esto, no hay que demostrarlo por los dos lados, solamente hay que demostrar una implicación material, o sea, solo hay que hacer el paso número 1. El paso número 2 nunca va a dar, porque precisamente por el símbolo, ¿sí? Precisamente por este símbolo. O a veces solamente va a pedir un subconjunto. ¿Y la definición de subconjunto cuál es? Una vez más lo de la implicación, ¿no? Entonces, ahí solamente hay que demostrarlo por un solo lado. Entonces, cuando hay que hacer cosas como de subconjunto, solamente se puede demostrar utilizando estas leyes. Y ya cuando es una igualdad, se puede utilizar con las propiedades de conjuntos. Depende. Yo creo que Estaría les harto da- que estudiar, oye. De verdad, oye. Puta, no. Otra Hoy de a tu velada, ritmo, creo. muchacho. Vamos, vamos, Imperio, podemos. Listo, chicos. Eso sería Imperio las siempre. dos primeras preguntas del examen. Vamos con la tercera. ¿O quieren practicar una demostración más? ¿O quieren que de una Una vez? más, oye, de verdad. Una más. Una más. Sí, Utilizando por favor, una propiedades. más. Una más. Utilizando Sí, propiedades. con lo más difícil, así, de la forma más difícil, porque si lo hacemos muy Bueno, fácil, capaz en el examen no está así. las del modelo, pues estamos utilizando. Bueno, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Utilizando las reglas de inferencia o reglas de álgebra proposicional, demostrar esto. O sea, quiere que utilicen el método más largo. ¿Qué es álgebra proposicional? Leyes de Chuta, lógica de eso. álgebra. Eso dice el formulario. ¿Qué les pasé? Lógica proposicional. Aquí dice reglas de inferencia o reglas de álgebra proposicional. Son los dos nombres que tiene. Ya me estás azotando aquí. Oh, tranquilo, ¿no? Entonces, vamos a hacerla esa, pero utilizando, ya le quedamos que es muy largo hacerlo por el otro método. Entonces, hagámoslo utilizando conjuntos. Propiedades de conjuntos. Ya, a ver, vamos Oye, primero con propiedades de espera, conjuntos. ¿esa tu propiedad de conjunto la pasaste vos o no? Sí, fue la que les dejó la ingeniera Sara, ¿no? No,
Sí, se las dejo el link de Sara. No es esta. ¿Qué ¿Cuál es? cosa? La de propiedades de conjunto. Esta de Sí, aquí. la mandó. Esta de aquí. Y sí, las mandé igual, están en Telegram. Ya ver. Aquí, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo mismo que en el otro caso. Teníamos negaciones. Para deshacernos de estas negaciones, que en este caso son complementos, usamos leyes de Morgan. ¿Cómo quedaría? Ah, unión. Menos complemento de B. Intercepción. Está todo perdido. ¿Unión? Intercepción, complemento de B. Unión de. Tan simple y sencillo como eso, utilizando la definición de la propiedad de la diferencia, perdón, no es definición, propiedad. La propiedad que tiene es la resta, ¿no? Que es este formulario. Ahí donde está. Este formulario, ¿no? Propiedades. Ah, perdón, no era esta, era de complemento. Morgan. De Morgan, aquí está. De Morgan, ¿no? Complemento de A, unión, complemento B, perdón. Complemento de A, unión B, es lo mismo que complemento de A, intersección, complemento de B. ¿Sí? Y eso de ahí. Ahora, si yo quiero demostrar esto, precisamente por eso es que el ejercicio nos lo dice, que para poderlo demostrar hay que utilizar álgebra proposicional, ¿sí? Porque si no, haciéndolo con propiedades, lo hacemos en un solo paso. Y eso, obvio, no es el objetivo, sino es utilizando todas las leyes. ¿Ya? Entonces, hagámoslo utilizando todas las leyes. ¿Sí? Eso es lo malo. Todas estas propiedades, todas las propiedades que ven aquí de los conjuntos, todas estas propiedades se pueden demostrar utilizando leyes de álgebra proposicional. Todas. Es más, van a ver que incluso esta es una demostración. Esta, por ejemplo, lo hacemos con reducción al absurdo en realidad. La verdad que sí hay harto por estudiar. Pero ya, comencemos con lo más fácil. Ya, lo primero de aquí, definición de la igualdad. ¿Cómo quedaría la definición de la igualdad? Que alguien me dicte. Complemento de B, intersección B. Ya. ¿Cómo queda esta definición de esta igualdad? Recuerden, todo esto es A, todo esto es B. La definición de la igualdad es la de los subconjuntos. Vamos, dicten. A, subconjunto de B sobre C. Intersección B. Sobre... ¿Ya? Ahora sí, ¿qué más? Subconjunto. Ya, subconjunto. De A. A complemento. A complemento. Unión. Unión B. Ya, esa sería la ecuación número 1. Es lo que tenemos que solamente demostrar. era poner un subconjunto. Exactamente. Y ahora, ¿cuál es la número 2? A Complemento. A complemento, unión B, subconjunto. Unión B, subconjunto de A. A intersección. Intercepción, B complemento. B complemento sobre Bien. complemento. Es solamente anotar. Esa es la definición. Ahora, número 1, por demostrar, o bueno, por definición, tenemos que ahora definir este subconjunto de aquí. ¿Cómo quedaría? De la número 1 estamos haciendo. Aquí es solamente aumentarle la X. X pertenece a A, intersección B conjunto. X pertenece. Entonces, condicional. Ya. Bueno, A complemento. X. X no, pertenece. X pertenece a A conjunto unión B. Complemento. ¿Y yo qué dije? Conjunto. Conjunto. Oye, vení diciéndolo ya hace 4 ejercicios atrás. Listo. Y ahora aquí comienza la demostración. Vamos, ya lo saben la demostración. Entonces yo copio solamente lo del antecedente. A, intersección, B, complemento, complemento. Solo copio el antecedente. Y comenzamos. Lo primero que tengo que hacer, definir. Vamos. Lo primero, no puedo definir la intersección porque me está estorbando el complemento. ¿Cuál es la definición de complemento?
X que no pertenece a A, intersección, B, Ok. complemento. ¿Ya? Y así es como hago desaparecer el primer complemento, diciéndole que ahora ya no pertenece, porque se acuerdan que la definición era, hay una X que pertenece al universo y una X que no pertenece a ese conjunto, ¿no? Básicamente es eso. Ok. ¿Sí? Entonces, con eso que no pertenece, ya borré el primer complemento. Ahora, ¿quieren trabajarlo de forma directa o le cambio la notación? Una pregunta. Dime. ¿Y por qué la C se pasó de la A a la B? Esa parte me chica. La C. ¿De nuevo? Estamos demostrando lo primero, no lo segundo. Según a lo que dijo Fado. Donde dice Estamos- sea arriba a la parte derecha, él se refiere, dice X esto de aquí, pertenece a conjunto. no. Esto de aquí no lo estamos usando. Esto es lo que queremos demostrar. Solamente Ah, copié ya. esto de aquí abajo, lo acabo de copiar aquí. Y desde ahí estoy Sí, partiendo mi ya me di demostración. cuenta. ¿Sí? Ya, Desde ya, aquí estoy comenzando a demostrar. Lo primero que hice fue Ok. definir este conjunto. Ya, vamos, perdón, complemento. ¿Ves? Sí, Ya me al negarlo se desaparece la C que estaba fuera del paréntesis, ¿no? Exactamente. Ya me di cuenta. Ahora, ¿quieren que cambie la notación o definimos así mismo ahorita la intersección? De una. Ya. ¿Cómo quedaría? No, todavía. Paso por paso, por favor. Ya. Ya de paso por paso. Negamos X pertenece a intersección B intersección complemento. B. Solamente fue un cambio de notación. Ahora sí. Puedo, ahora ya que no me estorba el complemento que estaba aquí arribita hace ratito, que no me dejaba definir, ahora ya puedo definir. ¿Cómo quedaría esa definición? Pertenece a intersección X no pertenece a B. Ya no es intersección, estamos definiendo la intersección. O, perdón, Ya, y creo que es. a X ver, pertenece espera. a complemento B. ya, perfecto. Esto sería Ah, la la atinaste. definición de la intersección. De que hay que aparecer la X, pues viejo, viste, ya vaya, dale. Ya. Ahora, la Este niño me negación, mata. incluyámosla la negación adentro. ¿Cómo quedaría? De Morgan. De Morgan, X ya. no ¿Cómo queda? pertenece a. X O no pertenece a. X no pertenece a conjunto de B. B complemento. O Complemento, gilipollas. X no pertenece a al ver, complemento B. perfecto. Sí, hasta ahí estamos bien. Ahora, ya está, si se dan cuenta. Aquí dice no pertenece B complemento. Ay, tenía que haber hecho el cambio de notación. Ya, no sé si lo logran entender, pero ¿cuál es la definición de complemento? Bueno, hagámosle el cambio de notación para que se entienda. Aquí tenemos ahorita, hay un X que no pertenece a B. Vamos a hacer, ya, lo voy a poner así. X que no pertenece a A. Y aquí voy a hacer un cambio de notación. X que pertenece a. X que No, pertenece X. a B complemento. ¿Ya? Solamente hice un cambio de notación. Para que se entienda, para que se entienda. Y podérmelo llevar. Aquí. Ya, ahora sí, sigamos trabajando aquí. Aquí quiero hacer ahora la definición de complemento. ¿Cómo queda la definición de complemento en la primera? En vez ya pone X pertenece al complemento A, pues. Ya. Y en esta segunda, ¿cómo queda? ¿X pertenece a B? Complemento. ¿O no? X, ¿cuál es la definición de complemento? La primera de aquí. X no pertenece. Estoy definiendo ahora complemento. Sería aquí X Pero, no pertenece. pero escúchame, si pones Dime. no pertenece, ¿esa negación se mantiene? O sea, no desaparece. Ahí es Porque lo que les supuestamente digo. hiciste Doble aparecer la negación. negación. Claro, yo hice, no es que la hubiera hecho aparecer, simple y sencillamente teníamos, a ver, vamos con el primer pasito, ¿sí? Tal vez esa doble negación. Ya, vamos aquí, ¿ya? Este pasito de aquí. Quiero ver si de aquí le entienden. Si yo a esto le aplico definición de complemento, ¿cómo queda? No es su conjunto, de complemento. ¿Cómo queda aquí? La primera. Queda X pertenece a. ¿Y aquí cómo queda? Ya, X pertenece a B, C y C.
Ahora, eso es lo que les estoy intentando, por eso le cambié la notación. Este X no pertenece, lo estoy cambiando aún con ese cambio, ¿no ves? Ahora sí, aquí sería pertenece. Lo único que hice fue que este lo dejé por aquí afuera. Solo fue un cambio de notación. ¿Se entiende eso? Aquí lo vamos a dejar. Hasta ahí sí, hasta ahí Ahí sí. sería. Hasta aquí sí, Sí, ya. se entiende. Hasta ahí aquí sí. sí. Hasta ahí sí, ¿ves? Sí. Ahora, Sí. le voy a aplicar, olvídense de esto, olvídense de esto. ¿Cómo Ya. queda aquí la definición de complemento? Para hacer desaparecer esta C. No quiero que aparezca Ah, aquí. ya, Ah, nega ya, lo que ya, está ya. ahí, lo nega. Ya, ¿cómo queda? Negación, X no Negación pertenece a de B. X no, X no pertenece a B. Así quedaría, ¿sí o no? ya, pero Sí, esa negación no la Olvídate puedes de aquí, quitar, olvídate de aquí, sacar del olvídate de eso. paréntesis. Ya, olvídate de eso, olvídate de eso. ¿Queda así, Ya, sí pero o yo no? ya no lo estoy viendo. ¿Ya lo está viendo? Simplemente estoy sacando la negación y por doble negación se van esas dos negaciones. Eso, a eso quería llegar, ¿no? Entonces, Es eso el queda otro, ¿no? así. Ya. ¿Y Ahora, por qué me dijiste que no hace rato? es que no te entendí, ya aquí quedó ¿Por qué me negación, dijiste que un no? cambio de negación X que pertenece a Tranquilízate, B y esta Viejo, doble oye, negación va. se elimina. Te va a salir un hijo Exacto, ahorita. eso te dije. Déjame que vaya paso por paso. Ya, Ya vamos, le vamos, estoy vamos. agarrando. Este bikini ya, muchas Puta, dale un hijo que se vaya. Eso. oye. Eso, chicos. ¿Se entiende eso? Eso necesito que lo vean, si se entiende. Volvamos aquí. Estábamos aquí arribita. No sé si el cambio de notación sea bueno o malo para ustedes, pero ya, lo que hice fue poner esa negación. Pero con esa negación yo no me deshice del complemento. Lo único que hice fue deshacerme que esta E se convierta en que ahora es pertenece y la negación lo saqué afuera. Eso fue lo que hice para luego Y aquí podemos arribita. hacer los dos al mismo tiempo Sí, puedes hacerlo los dos al mismo tiempo, no hay ningún para, problema. Para para no hacerlo más largo. Exactamente, ¿no? Por eso es lo que les digo, si gustan y lo dominan, lo hacen en el instante. Ya, entonces, lo único que hicimos aquí fue la definición de complemento. Entonces, ¿qué hicimos? Que este no existe, ahora se convirtió en que existe, pero le aumenté a complemento. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos aquí en la primera parte, cierto? No. Sí, ahí, eso se entiende, sí, ahí sí. Tú lo entendiste, yo no te diciendo. Ya, X Ya. no pertenece a A. Ya. Si yo le aplico Ya, la ok. definición de complemento, ¿cómo queda? Esa negación del X, No, pertenece X ni se vos va. no, vos no, X ni vos no. ¿Cómo queda esto? X pertenece a su X conjunto, pertenece a Dice, complemento. ¿Sí? Eso, Eso fue amigo. lo que hice aquí. Diferente a lo que estoy haciendo aquí. Aquí está al revés. Aquí dice X no pertenece, perdón, aquí sería X pertenece a B complemento. ¿Cómo queda su definición de complemento entonces ahí? Ya. X ¿Ahí cómo queda la definición? sería ya la inversa, pues. O sea, sería Ya, X no pertenece a B. Exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Ya. Aquí está ocurriendo la definición a la inversa y aquí a la inversa, ¿no? Tal vez por eso es que se están chipando un poquito. Entonces, Sí, vamos sí. desde cero. Ahora sí lo entendí clarísimo. Eso es lo que yo quiero. Que le entiendan todo te piola. ¿Y No qué es como así aquí, Nive? Cuando él le entiende, todos tenemos que entender. Ya, sigamos. Ya, entonces, volvamos a repasar. ¿Cómo queda lo de aquí? Dicten. X Pertenece a complemento. complemento. a complemento. Ya. O negación. ¿Y aquí cómo queda la definición de complemento? X no pertenece a B. No pertenece a B. Ya. ¿Cómo queda ahora aquí la doble negación? Le voy a volver a cambiar la notación. Aquí va a quedar X pertenece a complemento y aquí le voy a cambiar la notación. X pertenece a B. A B. Doble negación se van a elimina. eliminar. ¿Y qué va a quedar? X pertenece repite lo a mismo. complemento o Y X X pertenece a B. ¿Qué definición ahora usamos? Definición De unión. Ya, ¿cómo queda? ¿De unión o resta? Dijiste unión, pero no. Pero vos dijiste resta, pues, y ella dijo sí, no sé cuál de los ¿Cómo dos. queda? No voy a pelear, loco. Así tiene que quedar, chicos. ¿Cómo quedaría entonces? Ya, queda X pertenece al conjunto de A. Dale con conjunto ya. Complemento.
Puta, Complemento. perdón. Unión. Ya, X B. pertenece a B. B. Ya B. les dije que no utilicen X, pero la idea es que con la Ah, X sí, sí. les aparezcan las Ah, X. Ya, ah, cierto, pero yo soy de la ya X, ¿no? Y dijiste, pero ahí desaparece la X y la E o solamente la X. Solo la la X. X. Luego vamos La juntos. E. Es que la X ya viene con la E, pero, o sea, X Van juntos los pertenece a dos. B o como decir X, tal que Ya. X, Perdón. universal y ya. Esa Ajá. E significa pertenece. Ajá. Sí, es que ahí tenía la duda. Sí, ¿cuál de las dos No, desaparecía? es Pero que yo tienes que sabía que saber, cuando desaparecía yo uno. sé, vos tenés que saber igual. ¿No ves? Y si Así vos va la sabés, onda. sabemos todo. Fácil. Así Ajá, es. así. Por eso el examen Ya lo voy a vamos a Como estudiar, Luis. se los prometo. Ya voy a estudiar para que todos aprendamos. Ya. Tranquilo, Pedio. Listo, chicos. Entonces, eso. Y lo malo es que solo hemos demostrado la primera parte, falta la segunda. No. Ya, pero antes, por Te lo faltó tanto, poner las definiciones. exactamente, hacemos ahora el por lo tanto, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Esto de aquí Sí. fue lo que queríamos demostrar. Uy, no. Por lo tanto, 3 puntitos. Exactamente, ese por lo tanto son los 3 puntitos. Entonces, básicamente, nosotros pillamos esto. Si nosotros acabamos de demostrar esto, eso equivale lógicamente a decir Aquí. Lo mismo que lo. lo mismo que la ecuación número 1. Ujú. Esto de aquí, ¿vieron? Exactamente eso, control C, control V, como decía. Y esto ya sería el 3, ¿no? Así. Como la otra Exactamente. ahí. Esto de aquí sería el número 3. Muy bien, muy bien. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero de a viceversa. Inverso. Entonces voy a decir, ahora, ¿qué quiero demostrar? Quiero El demostrar 2. el número 2. Este de aquí ahora quiero demostrar. Ah, quedó cortado. Alecine Martín. Ya, entonces yo digo, ¿cómo queda? Tengo que definir, ¿no? Tenemos que demostrar la número 2. ¿Cómo quedaría? Dicten. Se aumenta la X. Ya. X pertenece a Complemento. Complemento unión B. Unión. Ya. Ahora. condicional. Ya. X, X pertenece a intersección de Intersección. complemento Complemento. de complemento. De complemento. Ya, listo. Ahora, sea, ¿y qué hago? Anoto solamente esto de aquí. Solamente eso Ya voy a que anotar. X Y a partir de ahí pertenece voy a comenzar a demostrar. Ok. Ya, aquí no me estorba el complemento. Así que directamente puedo hacer la definición de la unión. ¿Cómo queda? X pertenece a complemento A o X pertenece a B. Ya. Y ahora, Ahí. necesitaríamos no aplicar leyes de De pertenece. Morgan. ¿Ya? Sí, Vamos a aplicar leyes de De X. Morgan. Aumentámosle leyes de Morgan. Ya. ¿Cómo quedaría? Ya. X X pertenece. no pertenece. X no pertenece a. Y X no pertenece a B. ¿Ya? Aquí me olvidé anotarle, esto era definición de la unión y esto es de Morgan. Ya, aquí ya lo tenemos así, podemos aplicar ahora. Espera, esa C que es complemento, ¿no? Sí. Ya. Ahora, definiciones de complemento. ¿Sí? Claro, pues queda X pertenece a B. Ya, aquí Va sería. a A, perdón. X pertenece a A. Ya. Y. Oye, espera. Aquí va otra vez mi duda. Esa pertenece, perdón, ese no pertenece. Es una negación, obviamente. ¿Esa negación simplemente desaparece o la sacas afuera? La estoy aumentando porque estoy utilizando leyes de De Morgan. Claro, pero yo Vale. hablo del no pertenece. Del no pertenece. El no Lo saco. pertenece está negado. Si lo sacas, con la otra negación desaparece por doble negación, ¿verdad? Sí.
Si lo querés ver así. A ver, vos estás diciendo hacer esto. Ajá, eso está queriendo decir. Ah, ya. Es que la negación se va dentro del paréntesis, no afuera. Ujú. Y esto va a quedar así, X que pertenece a B. Es un simple cambio de notación. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con que es un cambio de notación? Sí. Ya. Entonces, ahora, esto de aquí. ¿Se entiende? Si Skinny entiende, todito entendemos. Sí, exactamente. Ya. ¿Aquí cómo quedaría? Definiciones de Eh, complemento. ¿Cómo queda esta definición de complemento? X que pertenece a complemento. Definición de complemento, ¿cómo queda? No pertenece. Ya, sería X X no no pertenece pertenece a... a qué? A A. a. Perfecto. Y aquí, ¿cómo quedaría la Mm, definición de complemento? X eh, no, X no X, pertenece a no B. pertenece a B. X pertenece No, por complemento. complemento. Perdón, pertenece, Pertenece con B complemento. No. no pertenece a B complemento. ¿Sí? Ya me chipé. Fcita. A ver. Ya, pero para hacer eso no tendrías que B tener complemento, una está bien. negación dentro del paréntesis. No, porque complementa a vos, ¿sí? No. A ver. Definición de complemento. Lo vamos a hacer así como lo hicimos en el otro lado, ¿no? Si yo tengo X que pertenece a complemento, cuando yo le aplico su definición, es X que no pertenece a A. En este caso, yo Ok, tengo una X que pertenece a B. Si yo le quiero ya. aplicar una definición de complemento, entre comillas, lo que les decía, sería una X que no pertenece a B, pero complemento. Ah, ya. No importa si no Ah, hay una negación, igual lo nega. Depende. Si fuera X que no pertenece a B, ¿cómo quedaría? No. Espera, antes que con siga. Allá pertenece. abajo. X X pertenece a B conjunto. B y la complemento. C arriba. Complemento. Espera, Fadu, Otro más que Dime, se el Jimmy. segundo donde dice X no pertenece a B complemento. Ahí andate. Ya. Ajá, ahí, exacto, ya. Para negar ese pertenece, no importa si hay o no una negación, ¿verdad? Igual lo No, nega. sí, porque estoy haciendo la definición de complemento. La definición de complemento es una X que no pertenece a ese B. Ya, esa era mi duda. ¿Ya? Y eso. A ver, ahora sigamos. Son las distintas formas, es lo que les digo, las leyes son muy abstractas. Ay, qué complicado es esto. Ya, vamos con este. Ahora, negación, doble negación va a quedar. Ya, a ver, quiero ver, necesitamos que se parezca a lo de aquí arriba. Doble negación va a quedar aquí afuera. Y va a quedar B complemento. Ya. Va yendo. Ya, como les dije, no se puede trabajar con estas. Necesitamos una intersección. A ver, ¿dónde está la intersección? ¿Quedó en O? Aquí quedó en I. Sería Quedó O, definición de la unión, doble negación. Y después aplicamos leyes de De Morgan. Doble de De Morgan, doble negación. Ah, sí, ese fue el pequeño gran detalle. Sí, es lo que les digo. La ventaja de hacer esto es que es de atrás para adelante. Entonces, antes de haber aplicado De Morgan, primero era la definición de complemento y después De Morgan. ¿Sí? De atrás para adelante. Básicamente es eso, chicos, copiarlo. Antes de hacer leyes De Morgan, primero hacen definición de complemento. ¿No? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? X no no pertenece pertenece a... a Y esto quedaría... X no no pertenece al No, aquí, complemento B. dejémoslo aquí, que pertenece a B, ¿sí? Solamente apliquémosle la definición aquí en el complemento de A, solamente en E. ¿Ya? Ya, Ahorita ya, vamos a ver entonces esto. quiere decir que sí se puede aplicar solo a uno. Se puede aplicar solo a uno. Porque Al ahorita que todos quedó en los medio. dos ejercicios lo aplicamos a los dos. Sí, a los Ya. dos, a ver.
Sí, se puede aplicar solo a uno. Ya. ¿Qué me perdí? Sigamos en este. Sí, la verdad que sí. Cansa, Doble cansa. negación. Va, de Morgan. Ya, de Morgan. ¿Y de qué nos va a servir hacer de Morgan? Ya, de Morgan. A ver. Porque lo estamos haciendo de abajo para arriba. Pertenece a... Y Y aquí una pertenencia. A ver. Ya. Y ahora sí, aplicaríamos la definición. X que pertenece a intersección. Perdón. Antes de hacer esa definición, apliquemos definición de complemento. en el segundo. Aquí era de De Morgan, aquí era de De Morgan, aquí era de De Morgan. Y ahora apliquemos la definición de complemento en el segundo. En el segundo, que sería... Ya. ¿Qué quedaría aquí? X pertenece a B y la C. Complemento. Ya, ahora sí. Definición de la intersección. Intersección. ¿Cómo quedaría? Ya, sería X pertenece a intersección BC. B complemento. Ya, y ahora esta negación, podemos hacerle un cambio de notación y decir X no pertenece a intersección B complemento. intersección BC. Entonces sería un cambio de notación. Y ahora, una vez más, definición de complemento. Ya quedó más fácil de este lado. ¿Cómo quedaría? X pertenece A ver. complemento. Aquí quedó más corto, entonces en realidad podrían copiarlo de atrás para adelante. Pero ya, eso chicos, es lo malo de esto, es demasiado largo. Tengo miedo de decir complemento y equivocarme. Mejor le digo C. Sí, mejor es. Al final no se lo vas a dictar a la licenciada. Ya, entonces esto aquí lo único que uno hace es copiar esto que habíamos dicho que teníamos que demostrar. Era esto de aquí. Y yo le digo... Esto de aquí. Y digo que esto es lógicamente equivalente a la ecuación número 2 que nos habíamos planteado. A la ecuación número 2 que nos habíamos planteado. Ah, he visto aquí arriba. Y ya está. ¿Y esta qué ecuación es? La número 4. 4. Y ya, como ya está demostrado, ahora voy a decir de 3 y 4, y lo único que tengo que hacer es copiar lo opuesto, ¿no? Voy a decir de la número 3, ¿dónde está? De la número 3, que fue esto de aquí. De la número 3. Ya, de la número 3. Oye, y si te das cuenta, demostrar está como que sencillo, ¿no? Lo difícil es copiar todo esto. La verdad que sí. Es muy demoroso. Desvelada. A, esto sería B. Eso equivale lógicamente a nuestra igualdad, que era lo principal. ¿Vieron que solamente es control C, control V? Y ya está. Eso. Básicamente es eso. Solo copiar. Y sí, las demostraciones son fáciles. Aquí sale solo una línea así. Que... sí. Luis quiere una develada, dice. ¿La cosa es con quién? Entre ustedes. Amigo, es lo que sobra, viejo. Ya. Eso sería, chicos, las demostraciones. Ahora, ¿quieren ver lo de los conjuntos cardinalidad? ¿O quieren practicar esto y nos vemos el martes? Yo creo que sería mejor que esperemos a que la ingeniera nos dé la clase para seguir avanzando. Ya. ¿Dónde va a la ingeniera? ¿Ya han visto cardinalidad o todavía? Todavía no. O sea, nos explicó qué es, digamos, cada cosita, pero no hemos hecho ningún tipo de ejercicio. O sea, prácticamente los PDF que nos envió, nos los leyó y ya, digamos. No hemos hecho nada más. Ya, eso chicos. Entonces... Y mañana todavía tenemos que hacer inferencias.
Ya, está piola. Entonces, seguro van a seguir haciendo más de esto, o quizás ya van a utilizar las propiedades esas que ya tienen, igual ya saben cómo utilizarlas. Y nada, chicos, practiquen. Hay un práctico ahí de Braulio, si quieren se los paso resuelto, o si quieren se los paso los Están ejercicios. mandando link de Discord. No, depende. Si la Inge no nos da tarea, nos los pasa. ¿Pero resuelto o sin Sí. resolver? No, pero las dos, pues. Para que Claro. nosotros verifiquemos, pues. Ya, está bien. Se los Claro. pasan. Por Telegram se los voy a pasar el ejercicio, el práctico resuelto de demostraciones. Ya. Eso sería entonces todos, chicos. Por Ya mi OnlyFans. está bastante largo y cansa. Nos vemos. Soy yo, Gracias, Fado. Carla, el que Gracias. Gracias. Practiquen, chicos, practiquen. Nos vemos el martes para ver Y cuantificadores. si mejor Intenten hacer los modelos de retiramos esta examen. materia y metemos otra. Nos vemos. Esto, acá lleva, no poder retirarla. Nos vemos, chao, chao.